se hizo una primera selección. Entonces, la primera parte del libro se titula, es una pregunta, ¿no? ¿Tenemos o no valores? Ya de entrada creo que nos invita como a reflexionar o a cuestionarnos algunas cosas como mexicanos y mexicanas. Entonces, la segunda parte se titula Ingenio, creatividad e interacción con el entorno, y la tercera, de temas que no deberían discutirse. Entonces, eran bastantes textos. La invitación fue, si algunos se repetían en temáticas, elegí el más representativo. Entonces, en la primera parte que les digo, se titula ¿Tenemos o no valores? Hay algunos, por ejemplo, hay algunos artículos que se titulan, uno se llama La cultura de la mentira, es el primero, ¿no? Que yo creo que como sociedad, como lo dice el profesor, tenemos ahí como una naturaleza para decir mentirillas. Otro se titula, por ejemplo, El mexicano y el alcohol. Otro, machismo mexicano. ¿Estás diciendo la verdad? A ver, y esos son algunos ejemplos. La segunda parte, que vuelvo a decir, se llama Ingenio, creatividad e interacción con el entorno. Tenemos algunos, por ejemplo, uno se titula El ingenio, virtud y desatino. Otro se titula Costumbres automotrices. Otro que a mí la verdad me hizo reír un montón, que ahorita voy a hacer algunos comentarios, los mejores choferes. La verdad es que cuando voy a ir hablando conforme me vayan surgiendo las ideas, no quisimos hacer como un papel y hacerlo todo como muy académico, ¿no? Cuando hice esta corrección, después de la selección, la verdad es que para mí sí fue un descanso y un gusto leer el texto y corregirlo, porque de verdad hay veces que me cachaba a mí misma carcajeándome. Yo creo que para quienes conocen al profesor Carlos saben que el humor y las bromas y el ingenio son parte de su naturaleza y lo usa también para darnos clases, para ejemplificarnos cosas. Entonces recuerdo mucho este artículo donde habla de los choferes de los camiones, ¿no? Entonces, hace muchos años cuando yo daba clases, me tocó darle clase a un alumno que curiosamente, eso sí fue coincidente, tiene una familia italiana y acaban de llegar a México. Eran clases de preparatoria y sus compañeritos le hacían burla al chico porque le decían que nunca se había subido a un camión o a una combi, y él siempre llegaba en un BMW o en un Mercedes. Y un día lo reclamó y dijo, pero ¿qué tiene de importante, no? Y yo sí le dije, es que si nunca te has subido a una combi o nunca te has subido a un camión, no sabes de qué te estás perdiendo. O sea, no puedes estar aquí en el país y no haberte subido nunca a una, ¿no? Por favor, lo tienes que hacer. No sé si lo hizo al final, pero leí el artículo y yo me moría de la risa, ¿no? Y la tercera parte, que se llama de temas que no deberían discutirse, que ahorita voy a leer un pedacito de un artículo. Tenemos algunos como léxico a la mexicana, otro modismos carcelarios, ese la verdad es que está muy bueno. Otro, instrucciones mexicanas, otro que se llama censura ridícula, y así vamos a ir encontrando. Entonces, otra cosa que hay que comentar acerca del trabajo de corrección es que se procuró que los textos se mantuvieran intactos, ¿no? Se hizo entonces una corrección de erratas, como la transcripción fue manual, pues prácticamente fue artesanal, creo que muchas gracias a Bill que nos hizo ese trabajo, pues siempre se dan detallitos. Y el estilo del autor, del profesor, es como platicarnos algo, ¿no? Entonces yo no podía hacerle correcciones mayores o ponerle algún tema o algún estilo académico, porque no es la función. Ajá. Y en este estilo encontramos, como ya les dije, el tema del humor, del sarcasmo, de la sátira. Entonces yo creo que pueden abrir el libro así de, a ver hoy, ¿qué me quiere decir el destino? Y me sale uno que se llama El futuro de México, ¿no? Y lo pueden ir leyendo así, no tiene que ser en ningún orden. Entonces, bueno, pues por último, para no robarme
aquí a los que faltan por hablar. Yo me sentí identificada con muchos. Algo que me sorprendió es que, a pesar de que fueron textos que se publicaron hace ya bastantes años, yo, haciendo como la cuenta, yo tenía como 12 años cuando se publicaron, 12, 13 años. Y la verdad es que hice esa cuenta porque dije, ¿qué estaba pasando en esa época en mi vida como para yo sentirlo identificado, ¿no? Pero algo que se me hace muy interesante es que, a pesar de los años, hay muchas cosas que todavía, no sé si para bien o para mal, todavía estamos viviendo, ¿no? Entonces, cito al autor. Dice, llama la atención, por ejemplo, que muchas de las críticas que hice en lo político, o cuando hablo de fútbol, siguen siendo vigentes ahora. Que si la selección mexicana no sirve, ustedes me dirán, ¿no? Yo estoy leyendo lo que dice el autor, me dirán. Que si la corrupción de los políticos, pero eso es mentira, eso hay que cambiarlo. Ya, eso ya se acabó, dice, ¿no? Que si la corrupción de los políticos, que si el transporte en mal estado, o la desesperante atención en el IMSS. Le dediqué artículos a los baches y calles en mal estado de nuestra ciudad, y con tristeza vemos que eso no ha cambiado ni un ápice, así como cuando describo actitudes e ideologías de líderes sindicales o burócratas de oficinas gubernamentales. Entonces, yo quiero, entre todos los artículos con los que podría citar que me sentí identificada y que me hicieron reír por la situación que también está todavía actual, quiero comentar brevemente uno que está en la tercera parte, que se llama Léxico a la Mexicana. Yo creo que algo muy importante es que el humor no solo es parte del estilo para hacer reír, o sea, el humor funge también como una manera de crítica, ¿no? Y además de crítica, de hacernos reflexionar sobre actitudes, comportamientos, cuestiones sociales que a veces tenemos muy naturalizados y que no ponemos en tela de juicio. Creo que eso también es muy importante de los textos de este libro. Y algo que honestamente creo que yo no había sido consciente en lo personal es mi uso exagerado de los diminutivos. Y ahora me doy cuenta que eso no viene de mí misma, viene de la sociedad en la que crecí. Entonces, pues leo este pedacito, ¿no? Empecemos con esa manía del mexicano de utilizar exageradamente los diminutivos. Que si nos pusiéramos a analizar con detenimiento el uso que solemos darles, la mayoría de las veces no lo emplearíamos porque ni siquiera vendría al caso. Un claro ejemplo se observa en la siguiente expresión. ¿Este es tu niño? Hace tiempo que no lo veía. Mira nada más que grandecito está. O sea, o es grande o es chiquito, ¿no? O sea, a ver. Oxímoron. Lo mismo ocurre cuando un amigo le dice al otro que irá a su casa en la tardecita, nos vemos en la tardecita, donde el uso de diminutivo indica una hora indefinida que quizás oscile entre las 5 y las 7 de la tarde, porque es muy probable que si dicha persona se quisiera referir a una hora posterior, ¿qué diría? No, desde la nochecita, ¿no? En la nochecita, no importa qué hora, pero en la nochecita. Para ilustrar lo anterior, recordemos lo que le sucedió a un paisano nuestro que fue a España y en el hotel donde se hospedaba, a la hora del desayuno ordenó todo como lo hubiera hecho aquí en México. Es decir, pidió unos huevitos estrellados, luego un cafecito, acompañó con una salsita, lo molesto con otra servilletita. ¿Tendrá un panecito? Salsita, por favor. Un poco más exquisito, etc. Hasta que desesperó a tal punto al camarero que lo amenazó diciendo que a la siguiente cosa que pidiera en diminutivo lo sacaría a patadas del local. Por lo que de inmediato nuestro compatriota contestó: no quiero nada más, gracias, ya no tengo apetito. En lugar de apetito, ¿no? Pues este es un ejemplo para ver que así se van a reír cuando lo vean. Muchas gracias. Gracias. Pues, como ya pudieron escuchar,
esta es una recopilación de crónicas que se publicaron hace 20 años aproximadamente en La Voz de Michoacán, cuando Hugo Leiva era el editor en jefe ahí. Y pues fue una colaboración semanal que estuvo saliendo, y como bien dice Nati, pues quién mejor para hablar de el mexicano o lo mexicano pues que Carlos, ¿no? Que nos sabe de eso. Y aquí pues Nati me copió la tarea, porque yo también voy a leer del léxico a la mexicana, que es con el que inicia la tercera sección, y nos dice el autor: ¿qué milanesas que te dejas visteces? Pregunté por tripas para ir a echarnos unas serpientes bien elásticas y pensé que te harías morongas. La frase anterior, aun cuando la mayoría de nosotros no la enunciáramos de esa forma, la podemos entender, o más bien, podemos entender el sentido de toda ella. ¿Por qué? Porque somos mexicanos. Fin de la cita, ¿no? Y en ese sentido, desde que charlamos con Carlos y me comentó el proyecto, pues uno de los temas que teníamos que plantear en Situación Editorial era la pertinencia de publicar algo que en su momento ya se había publicado y que ya de alguna manera podría haber sido de dominio público, y le dije a Carlos: tiene toda la pertinencia del mundo, justamente por el lapso que ha pasado entre su publicación inicial y que ahora lo vamos a volver a sacar a la luz. Dato fundamental: sin modificar nada en los contenidos. Tanto así que precisamente Carlos, en la introducción y en un estudio introductorio que hace correlacionando temas lingüísticos y demás, que es su área también como traductor, precisamente da cuenta de eso, de decir cómo algo o varias cosas que en su momento eran precisamente cotidianas, coloquiales y demás, al día de hoy podrían generar escozor. De ahí incluso la última crónica que se rescata acerca de la estúpida censura, ¿no? Incluso tomamos un escaneo de esa última crónica que precisamente fue con la que se cerró aquel ciclo en ese momento, y la replicamos acá para que también se pueda cotejar de manera editorial que no hubo ningún ajuste en cuanto a la materia textual, precisamente porque ahora se comparte el material para que se pueda dilucidar sobre eso, pero mayoritariamente nos vamos a reír de nosotros mismos, porque lo que se está presentando ahora es un espejo. A este respecto, recuerdo que en algún momento a la multipremiada escritora Fernanda Melchor estaba dándonos un curso, y en una traducción que estaban haciendo a danés sobre temporada de huracanes, le habló el traductor y le dice: oye, necesito que me ayudes con una frase porque no sé cómo traducirla acá al danés. Y dice: sí, ¿cuál es? La frase en español era: matanga dijo la changa. Y creo que a nosotros nos quedó perfectamente claro, pero el tema es que en esa traducción tuvieron que poner una nota al pie de un tercio de página para contextualizar a quien lo leía al respecto de eso, ¿no? Entonces, pues insisto, nosotros aquí, sobre todo en la facultad, en el instituto, pues caray, hay una maestría en filosofía de la cultura y hay sendos proyectos y sendos trabajos acerca del devenir del mexicano, de lo mexicano, de la mexicanidad, etcétera. Pero precisamente, sin menospreciar ese tipo de trabajos y sin menospreciar el que ahora presentamos, aquí es donde también tiene valía este trabajo de crónica que se hizo en su momento, pero que ahora volvemos a presentar. Reiteraba que a propósito de la pertinencia, pues evidentemente desde que Carlos me platicó al respecto del proyecto, le dije: tenemos una colección en Silla Vacía que se llama Memoria Colectiva, y precisamente es para tener este tipo de materiales de nueva cuenta a la mano de la gente y que no se pierdan. En ese sentido, es muy importante que quienes ya conocen el trabajo de Silla Vacía o quienes no lo conocen, les contemos que aunque ustedes pueden ver los libros en algunos formatos que en el tamaño están igual y demás, siempre estamos buscando en aterrizar la idea
de acuerdo a lo que el propio contenido nos va dictando. De ahí que en materia editorial haya tomado la directriz de que los libros de poesía no podían tener el mismo tamaño ni el mismo diseño de portada. Y ustedes en nuestra editorial podrán encontrar libros de poesía de 1/4 de página hasta libros en formato carta. Eso fue algo que nos sucedió acá porque teníamos que compartir varios textos, del cual ya nos dijo Natalia que se hizo una curaduría de la mano también del autor, pero aquí viene algo muy importante, es cómo le damos rostro al proyecto. Y ahí quiero agradecer la participación de Eres Salgado, si le podemos dar un aplauso por favor. Porque se integró con esta chulada de portada y con esta ilustración que no habíamos hecho nada similar en Silla Vacía, y te lo agradezco porque esa frescura y ese profesionalismo siempre son bienvenidos, justamente en ese sentido, es decir, cómo reflejas crónicas de la mexicanidad de manera visual sin que lo folclorices en un término peyorativo, ¿no? O sea, ¿qué podríamos haber puesto ahí? Un nopal, una persona sentada con un sombrero, etc. Es quizá lo que a un extranjero le sería fácil asociar, insisto, estoy hablando de manera peyorativa, pero precisamente ese es el trabajo que nos tocó hacer acá, el cual, como dice Nati, pues sí, de repente hay proyectos que tanto desde lo administrativo como lo propiamente editorial se padecen, es parte del trabajo que hacemos y no hay problema con ello, pero también están este tipo de trabajos que se agradecen porque se disfrutan, y si nosotros que trabajamos tras bambalinas en la edición lo disfrutamos, tengan la certeza de que a ustedes les va a pasar lo mismo, insisto, porque lo que Carlos nos está presentando aquí es un espejo para que nos veamos a nosotros mismos en las cosas que nos gustan, en las que no nos gustan, pero sobre todo en las cosas en las que coincidimos con muchas personas. Así que de mi parte es todo y le cedo la palabra al doctor Hugo. Gracias. Bueno, pues ante todo, debo decir, parece fórmula muy sobada, pero que me siento muy honrado de estar aquí. Y en mi caso, aquí y ahora es solo la pura verdad. Y bueno, pues ante todo, naturalmente agradezco al doctor Carlos González de Hierro, que ahora en adelante llamaré Carlos, no por igualado, sino porque pues, tenemos una relación histórica que obviamente pues, ya nos tiene un grado de cercanía, digamos, ¿no? Bueno, también a la maestra Natalia Reduce, que no tenía el gusto de conocer y que ahora pues, ya nos conocimos, y a mi amigo y compañero guerrillero de otros proyectos editoriales, aquí Miguel, que pues bueno, es el editor justo también de este libro. Yo ayer en la noche estaba pensando en cómo afrontar esta presentación porque pues es un tema también muy personal para mí. O sea, se tratara de un libro pues, de cualquier índole, artístico o académico, pues uno tiene cierta distancia, tal vez analítica, ¿no? Y dice, pues voy a hablar de estos temas. Pero aquí estoy hablando también de mi historia personal. Ahorita lo apuntaré más, pero pues conozco a Carlos desde hace mucho tiempo, 30 años más o menos. Y dije, pues bueno, hay muchas posibilidades de afrontar esto, ¿no? Es seductor ver los temas de cada uno de los artículos, detenerse en algún aspecto sociológico, filosófico, semiótico, o incluso pues en la discusión de los temas que de manera muy fértil, muy interesante, el mismo Carlos plantea en su estudio introductorio, donde pues incluso de manera literal dice, pues estas cuestiones se pueden analizar desde la filosofía, desde la historia, desde las ciencias de la comunicación, que de hecho estas tres áreas son mis áreas de formación. Entonces, pues, ahora sí que está ahí el problema de elegir alguna línea para esta presentación. Luego pensé, bueno, ¿cuál es la función de una presentación? Sí, claro, pues introducir el libro, hablar de su contexto, de su creación, y obviamente pues tenemos al autor, al editor para ello, y tal vez no sea tan conveniente entrar tan, digamos, en el mérito de la cuestión, en el sentido de lo que dicen los temas de los artículos, sino afrontar pues la obra sobre todo pues con esta identidad literaria
artística, visto que es una crónica también, y justo pues hablar también, como dije al inicio, de mi relación con la obra, ¿no? Con lo que me evoca y con lo que también me proyecta de mí mismo. Y pues sí, es un texto polivalente, como digo, ¿no? Sí, es una crónica entendida, como sabemos, como un texto periodístico, descriptivo, cronológico, pero también pues como un ejercicio expresivo más escénico, artístico precisamente, como que esta categoría está a caballo, ¿no? A la mitad de estas crónicas. Entonces, pues bueno, quise un poco aprovechar ambas facetas de esta dialéctica. Pero decía, voy a enfatizar más mi relación con el libro hacia el libro como lector, y esto implica pues ver un poco mi historia personal. Y aquí debo decir, bueno, pues cómo conocí a Carlos, que de hecho tiene también la deferencia de decirlo en la presentación del libro. Carlos era mi profesor de gramática española en la preparatoria, en la Rector Hidalgo. Y aquí, además de hablar de Carlos, debo meter tantito también a Lalo, ¿no? Que también era otro de mis profesores, que me daba clase de taller de lectura y redacción. Y bueno, pues en la Rector, el branding de los Di Pierro era sinónimo de calidad académica, ¿no? Ya luego cada quien discutía que Di Pierro prefería, si Di Pierro grande o chico, ¿no? Pero realmente, pero ciertamente eran mis clases favoritas, soy totalmente sincero aquí, ¿no? ¿Y por qué? Por algo que mencionaba también ahorita la maestra Natalia, eran clases divertidas en las cuales se escenificaba, un término que usa también Carlos en su texto, se fenomenizaba, se volvía más concreta la reflexión, que si bien se antoja un poco lejana, abstracta, pues que la gramática española o formas de escritura y demás, pues se aderezaban perfectamente con los temas de actualidad que se iban viviendo ahí. Concretamente cito dos ejemplos. Comienzo primero con Lalo, que me acuerdo una vez nos explicaba cómo era la pizza en Italia, y decía, no, la pizza en Italia tiene otra masa, es más bien como aquí el bolillo. Y yo en serio ensoñaba, decía, el bolillo, y tratando de imaginar ese sabor y demás. O cuando decía que con el precio de una corona en Italia uno se ponía borracho aquí en México, lo cual después comprobé porque viví 5 años también en Italia, y ciertamente pues sí, está bastante cara la cerveza. Otro ejemplo, y en este caso sí de Carlos, una clase nos tocó al día siguiente, Carlos, tal vez no te acuerdas, pero al día siguiente que nos daban a Colosio, y de hecho nos comentabas ahí, no, pues este es un hecho histórico, y porque pues ahora sí que para mal, para bien, pues iba a ser prácticamente el próximo presidente. Y me acuerdo que gracias a la actitud y un poco al enfoque que le dio Carlos ahí, yo veía la cosa pues de manera más compleja, y sobre todo a partir pues de un criterio que pues obviamente era más experimentado, más panorámico que el mío, pues un chavo preparatoriano. Y esto lo menciono porque, bueno, ahora que soy profesor y que tengo ya casi 20 años haciendo este trabajo, debo decir que pues para mí fueron referencias paradigmáticas siempre, porque luego me dieron clase ambos, ¿no? De muchas cosas distintas, italiano, historia del arte, y siempre por algunas razones hemos estado en contacto, pues así a lo largo de estos años, hasta incluso pues aquí en el doctorado en filosofía que hice aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Alguna vez Carlos Borromeo decía, citando un cómic de Mafalda, que digamos que habían tenido cierta influencia en mi formación personal, no me acuerdo cómo iba el chiste, pero me acuerdo de la broma de Carlos. Y bueno, pues este sentido de ejemplificar, crear estas digresiones, hablar de cosas de actualidad, es algo que yo tomo mucho como filosofía también de didáctica, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo, fomentar el interés por aquello que nos va estimulando cotidianamente y así comprendernos más a nosotros mismos en el ámbito de lo que continuamente nos estimula. Entonces, para mí esta es una cosa que también se ve reflejada en el libro. Como la maestra Natalia decía, me reía yo, no solo por lo que dice, sino por recordar también la anécdota del chicote, cuando la gente se sube a la combi y que el tipo se toma al camión y el tipo se baja y arregla el chicote como puede, y así se sube la gente, incluso alabando el ingenio del conductor en lugar de bajarse o reclamando. Y otros tantos casos
Que de hecho algunas de estas anécdotas pues, nos las contaba Carlos en clase, ¿no? O sea, tenemos que recordar es vivir, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues, insisto, pues se ve reflejada una buena parte de mi historia personal. No me extiendo mucho más, nada más quería ahora un poco como colofón hacer un pequeño apunte, tal vez un poco más académico, teórico. Me parece que Carlos es cauto y excesivamente modesto, ¿no? Cuando, sobre todo en el subtítulo, dice reflexiones no demostradas del mexicano y su devenir cotidiano. Y yo creo que hasta cierto punto se demuestra, si uno se siente reflejado, identificado y que ve que a su alrededor pues se verifican estas, sí, anécdotas, experiencias específicas, pero que de alguna manera nos acumulan, ¿no? Si no, pues no se crearía ese lazo de vocación con el lector. Pero hablando ya en un sentido un poco, insisto, más técnico, teórico, quisiera rapidísimo citar un parrafito aquí de su estudio introductorio, cuando dice: desde esta perspectiva considero que no debemos concebir el término mexicanidad como un espejo en el que nos contemplamos, sino como una trama de signos que nos atraviesa y que seguimos tejiendo, a veces sin darnos cuenta. Cada vez que decimos una palabra o celebramos un rito. Conforme avancé con los escritos, me convencí de que ese era uno de los objetivos de la columna, pensar en la mexicanidad como un proceso semiótico e histórico, y no como una esencia fija. Mi propósito era invitar al lector o lectora a observar su cultura desde la extrañeza, desde una mirada original y novedosa, como si se tratara de un lenguaje que apenas se está aprendiendo a descifrar. Yo la verdad es que sí, veo que el carácter de los artículos, y un poco lo define Carlos como artículo de divulgación, ¿no? Sí tienen este espíritu ligero, picante, cómico, efervescente, pero que tiene noche, ¿no? O sea, como que ahí sembrada ya la semilla, pues una reflexión teórica de mayor envergadura. Yo, de hecho, podría llamar incluso esto como una especie de esbozo de una fenomenología de la mexicanidad, entendida esta como una descripción de prácticas, ¿no? De hechos, de procesos simbólicos, ¿no? De formas de conocimiento, de construcción de la realidad, y todo a partir de una mirada aguda, brillante, culta, pero sobre todo divertida. O sea, sé que no es ciencia en particular, pero tiene algo de ello, y tal vez con una depuración metódica o algo así, pues podría ser la base de algo más. Pensando en que posiblemente, insisto, existe este rito de las presentaciones de libros, donde, otra vez retomo lo que decía al inicio, creo que lo que uno se espera es que se hable de cómo se hizo el libro, ¿no? Que hay detrás. Pero ¿por qué no también organizar tal vez un seminario de análisis minucioso del libro, donde justo se recreara de manera colectiva e interactiva, pues, la actividad del escritor periodístico, que ahora en lugar de mandar la botella al mar y saber quién la lea, pues interactuara con un público, ¿no? Así que capítulo por capítulo, hablando de estos temas en el mismo tenor y tono del libro, porque como bien dijo Miguel, pues sí, hay muchos estudios específicos, ¿no? Aquí en la maestría de filosofía de la cultura y demás, pero con este esprit, con pues ahora sí que aire de bon vivant, ¿no? Así incluso de ironía, de comedia, como de construcción social, creo que sería una excelente ocasión. Bueno, pues concluyendo, Carlos cita varios referentes, ¿no? Germán Dehesa, Poniatowski, Gongoitia, Humberto Eco, ¿no? Con las Bustinas de Minerva. A mí me hizo pensar en Roland Barthes, en las mitologías, que son también textitos chiquitos donde desmenuza la cultura popular, si se quiere decir. De hecho, es conveniente, es refrescante que ya no se hable de cultura baja, ni siquiera de cultura popular, simplemente de cultura, ¿no? Pero este tono de Roland Barthes al inicio en ese libro, del 50 me parece, que es bastante también ligero, pero al mismo tiempo denso, ya como en espíritu, después de lo que veremos en elementos de semiología, ¿no? Otros libros más, ahora sí que chonchos y técnicos, pues pasa un poco también esto aquí. Así que, pues bueno, nuevamente me congratulo, me siento muy honrado, y pues es también echar un anzuelo a mi propia historia personal, por la cual pues esto me hace evocar estas cosas. Gracias. No, pues muchísimas gracias de veras. Bueno, antes que nada agradecemos muchísimo
que estén aquí. Ahorita me referiré a ciertas personas en particular, porque de verdad que sirve mucho. Es más, citando a Mafalda, bueno, la que decía Hugo es, para especificarla más, se refiere a que quien ha leído Mafalda recordará que hay un farmacéutico que le receta, que le vende Nervocalma, grajeas, cada vez que Mafalda o su familia tienen un problema, ¿no? Así de mental, pues, digamos, o de alguna cuestión. Entonces, si uno va leyendo todas, se va dando cuenta de que va de repente a la mamá por el vocal porque Mafalda le hizo una pregunta muy complicada, va luego el papá porque también, ¿no? Y así, y un día que va Mafalda en persona porque los papás estaban tan nerviosos por una pregunta que les hizo Mafalda, que tuvo que ir Mafalda, y el farmacéutico, incluso en esa tira le dice, oye, no será para ti, ¿verdad? En el vocal dice, no, son para mis papás, que les pregunté qué era la trata de blancas o no sé qué, y el propio farmacéutico hasta toma él, ¿no? Pero hay una parte donde dice, comienzo a pensar que juega un papel importante en el metabolismo de esta familia. Entonces, eso me refiero con uno, y oye, es increíble con que tú juegas un papel importante, nosotros contigo, que digo a nosotros porque se refería a mi hermano también, un papel importante en el metabolismo académico, ¿no? En este caso, porque lo encontrábamos exactamente con asignar desde la prepa, luego llegó a estudiar italiano, luego historia adelante en la UNA, luego nos vimos allá en Bolonia, en Italia, efectivamente. Entonces, así igual, y quiero comenzar esto con otra tira de Mafalda, donde quienes, insisto, la hayan leído, recordarán que Manolito, uno de los personajes, pues es característico ahí de Mafalda porque él es como que muy dinerero, así lo pone, ¿no? Porque pues, su papá es el que tiene el almacén, también lo consideran como que el menos inteligente, que no saca buenas calificaciones, pero tiene que trabajar ahí en el almacén de su papá. Y hay una parte donde van todos los, y sí, y en general pues lo minimizan a veces por eso, o así se ve, ¿no? Pero hay una parte donde todos van a verlo y le dicen, al contrario, van a alabarlo, ¿no? Y le dicen, oye, Manolito, queremos decirte algo, y él, pues al principio piensa que le van a tirar, ¿no? Como lo suelen hacer, y le dicen, no, más bien venimos a decirte que tienes toda nuestra admiración. Y dice, sí, ¿por qué? Sí, porque tú eres el único de todos nosotros que realmente sabe lo que quiere en la vida, ¿no? Esto de tener tu propio negocio, de dinero, etc. Y lo empiezan a alabar, pues, a halagar también tanto, que de repente les dice que me emocionan, estúpidos, o sea, se emocionan mucho. Entonces, quisiera eso porque realmente me siento, no, sí, me siento, pero es que así es la tira, así es la tira. Agradecidísimo por las palabras generosas, eso sí, muy, muy generosas, de todos los que me han antecedido. De verdad que sí era un proyecto, y por eso le agradezco muchísimo a Miguel, que acariciaba desde hace algunos años, justamente por lo que él dice. Miren, aquí hay varias cosas que ya comentaron ellos, por eso les agradezco mucho su lectura aguda y puntual. Empezando por el subtítulo, ¿no? En el subtítulo yo lo que quiero pues es protegerme, efectivamente, por estos tiempos, ¿no? O sea, por eso digo, reflexiones no demostradas, ¿no? Del mexicano y su devenir cotidiano, porque actualmente, pues ya sabemos, ¿no? Para no ir muy lejos, hoy en la mañana, muchos de ustedes conocen, creo que aquí está mi amigo y a quien admiro mucho, a Chema, la escritora Irene Vallejo, que pues ella en el Facebook publica muchísimo, y siempre tiene, porque ahorita les hablan, ¿no? La escritora del infinito en un junco, y que está teniendo un exitazo, ¿no? Mundial, todo, también publica, ¿no? Artículos periodísticos que ya ha compilado. Hay uno que tiene un nombre precioso, El futuro recordado. O sea, imagínense ya lo que encierra una paradoja, ¿no? El propio título, El futuro recordado. Y entonces, a ella misma, o sea, que casi siempre que publica algo, todo el mundo, si lo han seguido, todo el mundo dice, ay, qué precioso, muy bien, ¿no? Tus palabras, ¿sí? Pero nunca falta el que, hoy leía uno de ella que decía, sí, ahí vas con esos aires de arrogancia y no sé qué, y le diga, ¿no? Ya bien lo dijo Humberto Eco, ¿no? Que Internet le ha dado voz a una legión de idiotas, precisamente por eso ya todos son expertos, te encuentras así, alegando de fútbol con alguien que no sabe, como lo digo ahí en el inicio, ¿no? O sea, con un nombre X, ¿no? Que no sabes ni quién es. Pero en esos tiempos, la única manera, y ahí lo digo en el estudio introductorio, pero la verdad que
sí lo lean con atención, porque para mí ese es el valor que tiene. Por supuesto que no es un libro académico, ¿no? O sea, eso también, y debo de decirlo, quienes estamos en un espacio eminentemente académico, donde las presentaciones de libros que tenemos son de libros pues, de mucha calidad, ¿no? Como dice Hugo Académica, y pues este es un texto que la verdad, si no es modestia, de verdad, pero simplemente quiero resaltar y dar a conocer algo que en su momento fueron estas reflexiones y que increíblemente, por eso para mí tienen un gran valor. Al paso de 20 años, sí podríamos decir que la gran mayoría sigue las cosas iguales, ¿no? O sea, hay una parte donde voy criticando los baches, ¿no? En la ciudad, te digo, cuando la lluvia, creo que se llaman las consecuencias sociales de las lluvias, ¿no? Todo lo que implica las lluvias aquí en Morelia, desde eso de que pues, aquí llueve muchísimo, a diferencia de otros lugares, y aún sabiendo que llueve muchísimo, no se hace nada para evitar todas las inundaciones y eso, los baches, y decía que como tienen uno que brincar los charcos, o que los conquistas les vale precisamente y se pagan junto a ti, que te salpiquen todo, en fin, ¿no? Hablaba de las lluvias, esas consecuencias y los baches, y pues seguimos igual, ¿no? Lo que comentaban de la selección mexicana, ¿no? Que si llamó a fulano, que si no lo llamó, etcétera, y no se diga pues de todos los demás temas. Entonces, a mí eso es lo que más me gusta, que están esas dos cosas. Una, ver que al paso de los años todavía podemos analizar estas temáticas que son variadísimas y que hay muchas que yo, además no me costaba trabajo escribir la columna porque cada semana, como lo comentábamos con mi hermano, pues los temas estaban ahí, la vida misma, ¿no? O sea, los protagonistas eran, aquí están también, y les agradezco muchísimo la presencia, bueno, a Belina, mi esposa, pues Javier, que sale ahí, ¿no? Él tenía, 2003, 4 años, ¿no? 5 años, y como Natalia, ¿no? Natalia a veces nos quería decir que es muy joven, y entonces, pues tenía esa edad, y cosas que nos pasaban como familia durante la semana, ¿no? Con Hugo lo platicábamos, me dice, no, va a fluir, vas a ver. Entonces, bueno, sí debo hacer una mención, pero bueno, espero, insisto, que disfruten la lectura, que se diviertan, efectivamente, uno de los objetivos es ese, ¿no? O sea, hacer una, pues, como llamada, bueno, yo, la verdad, a mí sí me parece como decir, como que es mucho para mí decir que se trata de periodismo cultural, o sea, hay simplemente unos escritos que se me venían a la mente, pero efectivamente podemos encontrar muchísima de la llamada sátira, ¿sí? Cultural, muchísimas ironías, sarcasmos. Por eso sí quise hacer este estudio introductorio para hablar un poquito en sí de lo académico, de cómo pues, lo que en lingüística es la diacronía, es decir, los cambios que pudo haber entre hace 23 años que se escribieron los artículos y lo que ocurre ahora, también desde el punto de vista estilístico. O sea, y para allá voy con eso de reflexiones no demostradas, y ahí lo digo, por ejemplo, eran tiempos en los cuales pues, a veces se nos ocurría pensar en el que en lingüística se llama desdoblamiento de género, ¿no? Hablar de ellos y ellas, de niños y niñas, o niñas, no se diga, todo es, pues para nada, ¿no? O sea, de hecho debe de haber ahí cualquier cantidad y se respetaron, o sea, yo les agradezco en esa curación y que lo platicábamos, que pues si había cosas que son políticamente incorrectas ahora, que segurísimo, o sea, pues, según yo luego de repente hacía chistes y o escribía o diálogos, algunos imaginarios, pero otros verídicos, que seguramente al día de hoy causan escozor, ¿no? Y que pueden, ya deja tú de escozor, o sea, te linchan, ¿no? Para acabar pronto. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y pues yo insisto, me protejo, pero yo para mí, yo quise hacer más bien ese análisis, ¿no? De decir, ya no se diga que no se hablaba de desdoblamiento de género, pero también de estas temáticas. Ahí lo comento y lo platicaba ahorita con Hugo, por ejemplo, que ahorita ese tipo de artículos, la globalización, pues precisamente, y todas las tecnologías de la información, pues se lo podrán comentar al momento, es más, de la publicación, ya en un segundo podría ser ahí todos los comentarios. Acá, cuando se publicaron, la única manera de contactar al autor era por correo electrónico. Y entonces, sí, en alguna ocasión, en uno que se llama, que lo mencionó Natalia, se llama Instrucciones Mexicanas, que yo analizaba eso de que los mexicanos somos muy dados a conseguir las instrucciones, ¿no? Que si dice, ábrase por aquí, lo abres por otro lado, tú vas a hacer los Kleenex, ¿no? Que los abres por deseo, que si se toca el timbre, tú llegas y tocas, ¿no? Entonces, ahí decía yo, a diferencia de, por ejemplo, hablaba de los gringos, ahí te lo puse, a diferencia de los gringos, que si no le ponen en la cajita, ábrase por aquí, no saben qué hacer, o no lo, ya ven que dice en los coches, ¿no? Y todavía la fecha está, ¿no?
Entonces, esto, no ponerse el cinturón o no poner el carrito del bebé como debe de ser, el silloncito del bebé, puede causar la muerte, ¿no? O sea, mejor no me digan eso, ¿no? Pero, ándale, ¿no? Eso. Y lo estaba yo diciendo así, y me llega un correo electrónico, ¿no? Porque era la manera que lo contactaron, siempre salía el correo ahí al final. Y recuerdo que me escribió un ciudadano norteamericano que estaba aquí en Morelia y me dijo: lo felicito por sus artículos y mire, estoy de acuerdo en todo lo que me dice, pero sí se sintió porque dice: estoy de acuerdo con lo que me dice, sin embargo, esa manía que usted dice de seguir las instrucciones por parte de nosotros, del pueblo norteamericano, dice que es lo que nos puso, es lo que hizo que pusiéramos a la mujer en la luna, y es lo que hace que seamos una potencia económica. Y no, pues sí, no, o sea, está de acuerdo, no me acuerdo si sí acontece o no, pero efectivamente era la manera, imagínense esa, ¿no? De que yo decía: bueno, sí, hay una crítica aquí. En ese momento, por eso yo hablo de dos, lo digo ahí en ese estudio introductorio, bueno, y la presentación de dos parteaguas, ¿no? Porque estos artículos creo que sí tienen pertinencia ahora. Una de eso que les comento, de cómo han cambiado este tipo de reflexiones, precisamente, de que hay que especificar o hay que empezar, bueno, de hecho, en algún artículo sale eso, que somos los mexicanos, ¿no? Que tenemos que empezar sin agravar los presentes, ¿no? O sea, antes de que, o llegar, miren, esta es mi humilde opinión, pero porque si no, ya con que digas algo, pues, insisto, puede ser linchado, ¿no? Y la segunda, que era un momento también histórico importante, ¿verdad?, del periodismo en México, porque pues, después de 70 años de hegemonía de un partido político, acababa de ocurrir, decimos, hablamos de 2002-2003, acuérdense que fue cuando el cambio de gobierno, ¿no?, de Fox. Entonces todo eso pues, venía pues, a revolucionar muchas de las cuestiones así que del mexicano, pero también ahí, en aras de esa protección y por lo que comentaban generosamente mis compañeros, les decía, y mi compañera, hay que decir, aquí, ahí sí, ya en el estudio introductorio, ya entonces digo, a las y los lectores, cuando le puse en el Face, las y los esperamos, pero ahí pues no era necesario. Entonces, ahí lo comento que sí, eso de hacer reflexiones que no, llamarlas no demostradas, se refiere precisamente a eso, ¿no? Que muchas eran, bueno, tanto opiniones, o a veces yo reproducía anécdotas de familiares, ¿no? De que fulano me dijo, ahí sale que, ¿verdad? En una que digo, no, pues como dice el suegro de mi hermano, y son verídicas, nos ocurrían a nosotros, ¿no? Entonces, de hecho, nada más para concluir, también ahí lo comento y porque hay que hacerlo, o sea, eso, ya me acuerdo por qué no, ahora les digo, porque ahorita que me interrumpí, ahí lo comento, ¿no? Que lo dijeron mis compañeros, sí, claro, hablar del mexicano, de la mexicanidad, pues tenemos autores y que efectivamente aquí en este juzgado, como en otros, ¿no? En historia, etcétera, se han hecho estudios muy interesantes con autores pues, de la talla, nada más digamos que de Emilio Uranga, ¿no? De Samuel Ramos, de Octavio Paz, en fin, ¿no? Y tantos más. Pero aquí, pues no sé, no era ese el objetivo, no era ser el antropológico, ¿no? del mexicano ni nada, sino simplemente, insisto, reflexionar en estas cosas cotidianas. Por eso también lo cotidiano es importante, ¿no? Y yo agradezco mucho que lo vean, aunque bueno, de alguna manera también lo menciono, pero que aquí se toque esa, yo creo que, como lo decía hace poco en otra presentación que tuvimos, una de las metáforas más maravillosas que para mí hay en la literatura universal, que es la de Alicia en el País de las Maravillas, que pues, el paso del espejo, ¿no? Ella atraviesa el espejo y se encuentra a sí misma. Es más lo que reflexionaba Hugo, que lo decía con toda honestidad, es que no estoy tan seguro de que, o sea, yo decía que la idea es no vernos reflejados como un espejo, pero que tal parece que sí lo va a hacer, ¿no? O sea, Natalia me parecía que ella se reía y hasta pude, bueno, contigo te acuerdas que en clase incluso decías eso, ¿no? Es que me quedo la gente que hace esto, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de anécdotas, de reflexiones eran esas, o sea, es increíble. Y ya hay cientos, ¿no? Hace poquito comentaba una por decirles que llegas y dices, oye, ¿conoces a fulana? Hablas de alguien, ¿no? Y dices, fulanita de tal. Dices, ¿la conoces? Sí, es mi amiga. Y pero tú ya traías en la punta de la lengua de decir, no, pero es que me cae bien gorda. Yo dije, bueno, amiga, lo que se dice amiga no es. O sea, contemporáneo. Y así somos, ¿no? O sea, todo ceremonioso y lo comento. Entonces,
pues eso, ¿no? Que ojalá que si ahorita nos va a hablar del libro que tenemos aquí, Miguel. Yo definitivamente les agradezco muchísimo, bueno, que estén aquí y pues si ya vinieron y se llevan el libro, la lectura puntual para mantener su planes de muchos de ustedes. Así que su lectura y también, como no, los comentarios, todo lo que salga, porque, insisto, esa pretensión de hacer algo, pues sí, ligero, pero a la vez, que bueno, les agradezco mucho a Hugo que diga que sí tiene también ese toque, pues, podríamos llamar, no exactamente académico, pero que sí nos lleve a una reflexión, a lo mejor, para que en nuestra cotidianeidad, pues, podamos seguir, reflexionando acerca de nosotros mismos y seamos eso, ¿no? Tanto críticos como, pero autocríticos también, ¿no? Bueno, yo eso es lo que comentaría, salvo lo que comentan. Muchísimas gracias, de verdad les agradezco. Bueno, perdón, sí quería agradecer, sí, bueno, hay tantas personas que no me esperaba, pues, que diría, por ejemplo, el chino, Darío, de verdad, gracias, un gran amigo, que seguramente muchas de esas anécdotas, porque con él nos conocemos también desde hace más de 30 años, pues, surgieron por tantas aventuras que pasamos ahí en la Facultad de Derecho, con el buen chino, no se diga, mi hermano Eduardo, aquí está Toño, ¿no? Todavía le puedo decir mi cuñado, en fin, ¿no? O sea, y bueno, una mención especial de veras que le quiero hacer a Luz Mariana, porque ellas cada domingo, hacíamos nosotros incluso la broma en la familia que decíamos, no, fue una época en que el periódico La Voz de Michoacán se vendía aún más los domingos, porque ellos salían, ¿no? Porque salían las crónicas de la mexicanidad, entonces se vendía mucho. Hacíamos la broma, pero con ellas me consta que siempre venían puntualmente porque hacían los comentarios, nos veíamos, fíjense, en ese entonces, por eso les digo que Javier estaba pequeñito porque iba al kinder, ¿no? Son dos excelentes amigas y educadoras de primera calidad. Entonces, agradezco por la presencia de todos, de mi buen amigo Poncho, el director de la Facultad de Filosofía, está aquí también Igor, el director de la Facultad de Historia, de verdad, gracias, mi estimado Igor, y todos mis compañeros profesores, Ana Cristian, ¿no? Lara. No, de verdad que les agradezco, bueno, mejor no personalismo porque están tantos aquí, son chidos, bueno, muchísimas gracias, Miguel, y les agradezco de verdad, de corazón su presencia, y ahorita pues escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y yo voy a discrepar. Sí haces antropología en el mexicano y el alcohol, curiosamente. Porque dices, concluyo con una breve reseña que seguramente analicé en el curso de diversas reuniones y convivios, donde observé patrones que se repetían y arrojaban como resultado la división del proceso de emborrachamiento de los mexicanos en 8 etapas. Las categorizas. Y las etapas, no leo las descripciones, pero es etapa número 1, copeo recio, se llama así porque todo el mundo empieza con muchas ganas. Etapa número 2, cantos regionales. Como siempre, hay gente de varias partes, cada uno quiere recordar su terruño. Etapa número 3, actos bélicos. Aquí empiezan las agresiones, se rompen cosas y se ensucian los muebles. Etapa número 4, embrutecimiento total. Van cayendo los bebedores uno por uno. Los bebedores, no hay bebedoras aquí. Etapa número 5, al día siguiente. Ubicación del yo. Aquí hay que contestar preguntas como ¿dónde estoy? ¿Qué pasó anoche? ¿O por qué amanecí aquí? Etapa número 6, revisión del lugar de los hechos. Se preguntan todos quién rompió la mesa y la taza del baño, quién descompuso la televisión y por qué los peces y las tortugas están en la tina del baño. Etapa número 7, revisión de cartera. Muy importante tanto del efectivo como de las tarjetas de crédito y siempre preparándose para lo peor. Y la etapa número 8, remembranzas, donde se reseña con orgullo todo lo que se recuerda de la fiesta. Bueno, pues hasta aquí nuestras participaciones. Vamos a ceder el micrófono por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, y evidentemente pues también recordarles que el buen Javi está también allá atrás con los libros a la venta. El precio de venta del libro es de 250, por hoy aquí está en 100 pesos, pues por cortesía del autor, ¿no? Entonces llévense todos los que quieran, y ahora les cedemos a ustedes la palabra para que pues aprovechen que está aquí el autor. Adelante, quien guste, levantar la mano y les pasamos ahí el micrófono.
Inmenso. Ahí va. Ahorita le- Sí. No, es que nadie levantaba la mano y dijo que sí. Aclarando además que la última referencia que hizo de las etapas del recorrido, ahí no tengo nada que ver, ni supe ni nada. Muchas referencias pues sí están protagonizadas ahí por varias versiones. No, simplemente es comentar una felicitación de verdad muy sentida, lo sabe, yo conozco al autor desde hace 55 años, entonces, por eso cuando decía el perro mayor, el perro menor, obviamente es el mayor, y me congratulo de verdad con esta presentación, más allá de la cuestión de parentesco y demás, sino siempre es refrescante, yo creo, en estos ámbitos que no todo tenga la solemnidad de lo académico y que se haga referencia, claro, desde un punto de vista, sí, serio, pues, espacios académicos, acerca de textos que yo creo que sí realmente reflejan bastante, ¿no? Sí, esa modestia, efectivamente el estilo es un estilo ligero, periodístico, pero como quería decir, ¿no? Respecto del símbolo, en este caso, de los textos dan que pensar, y eso ya se agradece muchísimo, dan mucho que pensar, no solamente es esa identificación, que evidentemente todos podemos tener en mayor medida, quienes protagonizamos algunas de las partes, pues, pero cada quien se ve reflejado en ello. Es, además, no sé si sea triste, lo comentamos un poco con Igor aquí, la vigencia que tienen los textos después de 23 años. Porque uno diría, bueno, siempre pasa eso, ¿no? Habría países en donde esto se hubiera escrito hace 25 años y ahorita ya no tendría casi ninguna vigencia. Y lamentablemente aquí, la inmensa mayoría lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es pues dar cuenta un poco de esta relevancia que tiene desde el punto de vista editorial y una salutación al hecho de que se haya tomado la iniciativa de publicarlos, digamos, a esta distancia. Si alguien no dice ni siquiera, si no se pusieran las fechas que están ahí, uno podría pensar, excepto con los nombres que se mencionan ahí, pero basta sustituir el nombre de Fox con el de otros de ahora y no pasa nada, ¿eh? O sea, sinceramente, o muchos que algunos digan que no, evidentemente ahí pues, sigue estando los mismos vicios, la misma dinámica generalmente negativa. También hay vicios de sí, obviamente uno ve ciertos cambios que se han producido, esto indudablemente, pero repito, no le resta la vigencia al texto. Y bueno, yo simplemente sí, realmente saludo esta publicación, felicito al doctor Carlos González y Fierro, y a los presentadores, evidentemente, Raúl Herrera, muchas gracias por las palabras. Ya todos me están viendo así como si me hubiera contratado como paleo, pero no. Gratis, totalmente. No tenía ni idea. Entonces, pero aquí hay muchos que están presentes, incluso varios que se han vivido con muchos de los que están aquí, a su vez, además de la familia Guzmán López, a quien saludo. Pues está Beto Cortés, que pues, en una amistad de años, Andrés, el buen Jaime Darío, que saludo aquí también, evidentemente, pues está Bernardo, o sea, bueno, hasta Alfonso Villa, pues. Entonces, yo sí celebro mucho la presencia también de esta colectividad que vino, pues, motivada también por la propia personalidad del autor que presenta el libro. Muchísimas gracias, doctor Carlos, y aquí sí puedo decirlo sin ampagues, mi hermano. Gracias. Muchas gracias. Y ahorita. Bueno, ahora sí. Primero, Gracias. desde el fondo de mi corazón, mis felicitaciones. Un abrazo eterno. No, muchas gracias. Y mi pregunta, ¿cuándo sale el segundo? No, muchas gracias, doctor, de verdad, agradezco. El papá de Betty. Muchas gracias a el chino y Alberto. Es cierto. Sí, pues más bien aquí con él, los textos que se quedaron fue. Sí, porque se publicaron un total, creo que en esas los conté, y 82, 84, y creo que aquí como unos 55, entonces sí, que es una selección fabulosa. Pero entonces sí, todavía hay algunos por aquí. Ahorita me quedé pensando, por ejemplo, que mi buen amigo el doctor Jaime Darío Seguino, él publica con frecuencia su columna, que la verdad es muy leída,
Ojalá que alguna vez veamos todos compilados, que también puede estar muy interesante, cada otro si tocas temas políticos, mucho más, pero también muy abierto, ¿no? Entonces, ojalá que sí veamos una compilación de ese tipo. Antonio, gracias. Gracias y pues, felicitarte, Carlos, por el texto, por el libro. Y obviamente sabemos de tu estilo, como habían comentado también aquí, que da este fruto, no solamente la persona académica que también cultiva, sino esta parte, ¿no?, que te caracteriza mucho del buen humor, que no es muy común, por desgracia, ahora. Pero quería preguntarte una cuestión muy particular. Tú decías ciertamente que nos tocó un tiempo, de joven y algunos menos jóvenes, donde no se puede escribir muchas cosas en los diarios hace algunos años. Quienes hablan de dictadura ahora, pues lo hacen de forma bastante irresponsable, porque no saben lo que era vivir en un régimen, no dictatorial, nunca lo tuvimos, pero un régimen muy autoritario, donde había mucha censura, donde no se autocensuraba para no escribir sobre muchos temas, ¿no? Yo quiero preguntarte si en eso que tú escribías en ese tiempo, sí había temas que tú no tocabas por este tipo de resquemores, y si hemos empeorado, ¿no? Sobre todo en la universidad, porque me parece que el espacio donde debería ser el lugar de donde más debería cultivarse la libre expresión, pues no vivimos los mejores tiempos. Entonces, y otra cosa, aunque tú has dicho ahora también que son temas vigentes, porque se siguen dando este tipo de deficiencias que también señalaba Eduardo, y coincido con él, habrá temas nuevos también que valga la pena tocar. Entonces, preguntarte sobre qué, ahora que te queda un segundo libro, sobre qué nuevos temas habrá que escribir y sobre qué temas tú en su momento no lo hiciste por este resquemor, este linchamiento que también mencionaste en varios casos, y qué hacer en estas cuestiones donde el autoritarismo sigue presente, quizá no a nivel ya como lo esperábamos antes, no muy nacional, sino incluso a veces muy local, y yo diría demasiado local. Muchísimas gracias, Beto. No, pues como siempre también tus preguntas sumamente, bueno, puedo decirlo así, como siempre disgresor, ¿no? Provocador, porque fíjate que, a ver, voy a empezar primero la segunda, ¿no? ¿Qué temas, pues sí, no se tocarían o cómo tocarlos pues en la actualidad? Fíjate que yo leyendo los textos, o sea, debo confesar, pero te digo, siempre deposité toda mi confianza en Natalia, en Miguel, porque sí, leía algunos, ¿verdad? Yo decía, por ejemplo, ahí, fíjense, hace 23 años, hay críticas de la Universidad Michoacana, tanto a nivel de profesorado en algún momento, y estaba viendo que hay uno donde critico las que ahorita se cubrieron, las vieron, y entonces las acababan de hacer en ese momento, las rampitas que hay en todo CEU, unas rampas que están señaladas ahí que dicen que es para discapacitados, porque está el simbolito, pero que en realidad a una persona en silla de ruedas, si yo digo una persona sola en silla de ruedas, pues no la suben, o sea, están empinadísimas. De hecho empezaron a funcionar, y ahí lo digo, dando la crítica, y todavía sigue vigente, que para lo que han servido es para que las motos y las bicis ya anden libremente por todo el campus, o sea, o los diablitos. O los diablitos, más sí, lo que dices. Entonces, y no creas que hasta no dije, ay, bueno, es que vivimos tiempos tan extraños, voy a decirlo así, tan extraños, que a ver si eso no causa resquemor, o sea, porque nunca falta alguien que no ve que eso fue hace 23 años, ¿no? Y que entonces se sienta porque diga, está criticando la universidad, el propio profesor de la universidad, y así, ¿no? Entonces, de lo que comentas de que, bueno, primero la pregunta también bien interesante de que si había cierto tipo de censura, pues era más autocensura, pienso yo, pero por eso lo que va a ver a Hugo y ahorita nos comenta, porque era además era el editor de la sección de cultura, y no sé si hubo alguna vez algún texto que sí en realidad eso no yo diría que me dijeron, no, pues no, pero más bien uno mismo sí, pues intentaba no causar pues ese resquemor. Y bueno, de que la actualidad pues estaría bien interesante. Ahora pues me he dedicado, fíjense que por eso les digo que me ha encantado este ejercicio, porque después de haber escrito eso hice una maestría y un doctorado, ¿no? Y ahora tengo que estar también publicando pues, textos académicos, ¿no? Entrevistas y todo, y esto para mí por eso es mucho orgullo, ¿no? Que mi primer libro así solo como autor no sea un texto académico, ¿no? De las áreas a las que me dedico, sino que sea más bien este tipo de texto que para mí es fabuloso. Entonces, pues no sé, estaría interesante ver si hay espacios, pero a lo mejor sería bien desesperante, ¿no?
¿no? Por todo esto que digo, de que mandas tu texto y todo, y no hay que estar, y que ya estén en las redes, y que ya y no porque se lo critiquen a uno, pues eso está bien, ¿no? Creo yo, pero pues, no sé tú, Hugo, me gustaría escucharte en este sentido, ¿qué opinas? Pues, respecto a lo de la censura, en el caso concreto de la columna de Carlos, no, aparte de que su estilo es bastante limpio, elegante, o sea, no dice malas palabras, y sí tenía otro colaborador en ese entonces que sí lo hacía. Bueno, supongo que se puede hablar un poco más libremente, fuera de autocensura. Emilio La Brocha, no sé si te acuerdas. Él sí se aventaba unos pasajes acá muy gráficos, muy altisonantes. Me acuerdo también de un colaborador venezolano que tenía un seudónimo, no me acuerdo, que también una vez sí me mandaron llamar de la dirección, oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? Pero sí creo que era algo así demasiado gráfico, pues, ¿no? En cambio, aquí me acuerdo de otro periodista, Demetrio Olivo, que en paz descanse, que decía frecuentemente ahí en la redacción, tú puedes decir lo que quieras, el asunto es cómo lo dices, ¿no? Y la verdad es que yo lo decía hace rato, el estilo de Carlos me parece súper elegante, irónico. ¿Para qué ironía? Tiene que haber sutileza, ¿no? Así que creo que nunca se metió en ese problema y en ese entonces, en los 2000, pues creo que sí había como todavía no así que dejo del nihilismo de los 90, así que no era tanto a menos que no fuera algo así muy explícito, ¿no? Contra ciertos dogmas que todavía, pues no sé, pienso en general, no en el caso local, pero pues que sean como que los tabúes del periodismo en México, la iglesia, el presidente, no sé, el ejército. Pero bueno, todo eso iba cambiando, como bien dijo Carlos, también por la transición, pues, así que de partir en el poder de 70 años, la apertura de 2000 en adelante para pues, construir nuevos discursos. Sí, perdón, y agregar, hay trucos, digámoslo así, trucos, que fíjense que eso también para mí es muy satisfactorio ver que yo, como el burro que tocó la flauta, ya al paso del tiempo que he leído, estudiado, de hecho aquí está también mi amigo el doctor Bernardo Pérez, de quien he aprendido muchísimo, en términos de especialista en estudios del discurso, que pues, y a través de él fue donde me acerqué por primera vez a este tipo de ya unas cuestiones más académicas, de que por ejemplo en el discurso hay, por decirles, entre las múltiples cosas que hay para analizar lingüísticamente, histórica, cultural, contextualmente, hay unas figuras que llamamos atenuadores, ¿no? Intensificadores, ¿no? Intensificadores, por eso no, está padrísimo, interesantísimo, etc. Pero los atenuadores son los que me parecen muy interesantes y que aquí yo digo que los utilizaban precisamente por eso. De hecho, ese es un atenuador ya, reflexiones no demostradas, ya no me aleguen, porque si me dicen, esto no es cierto, no, pues esa es mi opinión, y de hecho esos son los atenuadores, ¿no? Yo creo, yo pienso, sí, en mi humilde opinión, aunque ya no, por eso les dicen, ¿no? Eso me encanta. Los memes ahorita serían, es más, ahorita respondiendo a la nota de Beto, también creo que sería un caldo de cultivo que antes no existían, ¿no? Nosotros creábamos nuestros propios memes internos, ¿no? Sin gráficas ni nada, pero está como el meme ese, ¿no? Que dicen que el mexicano es cuando dice, con todo respeto, es a ver, pendejo, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Alguien más? Ok. Bueno, buenas tardes. Yo ante todo quiero agradecerte, Carlos, como amigo de más de 20 años, yo creo que tenemos de conocernos, a su esposa Beli, Javi, ex esposo, pero no ex hijo. Bueno, muchas gracias y para mí es un honor estar aquí, tener ese libro con esas compilaciones que tienes, que ya las había perdido porque pues eso de guardar pedacitos de columna pues no está bien, pero muchas gracias, es un honor y pues, ojalá nos sigas cultivando con todo esto que nos haga un poquito reflexionar y ser mejores personas. Muchas gracias y gracias a la familia y quien Gracias. Oye, pues por alusiones personales. Primero, pues obviamente te felicito y me da mucho gusto, me siento muy orgulloso de estar en este momento tan importante. Lo sé que es para ti. Carlos y yo fuimos compañeros hace muchos años en la Facultad de Derecho y compartimos vivencias, trabajo político, universitario,
reflexiones culturales, viajes, y me da mucho gusto porque yo pienso que cuando uno aporta un comentario, los míos así los veo, en un periódico, es con el compromiso de que te vas a ver reflejado dentro de algún tiempo y vas a ver la consistencia de tu actitud. Si dijiste algo hace 20 años, pues vamos a ver qué tal lo hiciste 20 años después, o qué cambios hubo en tu forma de pensar, o cómo te ves a ti mismo a la vuelta de mucho tiempo. Y eso, dejar constancia de lo que uno piensa y de lo que uno es, me parece que es una de las cosas más constructivas y pues más gratificantes en términos de encontrar esta compilación, Carlos. Te felicito, te agradezco. Te voy a releer porque muchos de esos artículos los leí en aquel entonces, y me da mucho gusto saber que con el tiempo podemos seguir en esta reflexión jocosa, irónica, intensa, informal pero profunda, y eso me da mucho gusto. Lo celebro y te agradezco que nos hayas invitado. Felicidades a todos por la publicación. Muchas gracias, fíjate que acabas de decir algo sumamente interesante. Uno se relee hasta uno mismo, y yo a veces no lo niego, me llega como dar pena, porque insisto, y lo voy a decir así, siempre nos dicen, ¿para qué le hacemos? Si es cierto que los investigadores somos divos, o sea, me encanta que te presenten así, hasta ahorita dije, ¿por qué no lista pues mi currículum? Pero fíjense, sí somos, y aquí veo a la sí somos, y entonces yo me releo a veces aquí, antes de hacer, insisto, los posgrados, y a veces digo, ay, joder, que la redacción así como que me da pena que mis alumnos que me vean así como que, uy, el doctor, me lean ahí y digan, pues ahí está, ahí se usaron estas sintácticos, ¿no? O ciertas cuestiones, pero luego me quedé pensando en eso, ¿no? Lo que comentas, entonces hay que ver el momento en el que se escribió, por qué se escribió, etcétera, ¿no? Que todo eso. Y lo interesante, fíjate, que tú dices de ver estas cuestiones es porque se quedó plasmado por escrito. Pero cuántas y cuántas vivencias de nosotros, fíjense, aquí lo voy a decir así, se está transmitiendo esto, pero a ver, yo como profesor, y lo he dicho muchas veces, fíjense, hace 23 años, esto, y dices, ay, joder, esto sí está un poco políticamente incorrecto. Imagínense, yo tengo pues 30 años dando clase, y digo, no meto las manos al fuego por mí, que pude haber cometido cualquier cantidad de actos cuando empecé en clase en la rectoría, algo que tenía 23 años. Cuando empecé en clase en la rectoría, luego duré mucho tiempo en la Prefectura con el Cholo Campo, pude referirme a esas dos instituciones porque eran bachilleratos. Yo no creo que no haya yo de repente, bueno, si simplemente no puede ser así, antes era alumna, eso, ¿no? Ahorita ya, pues, ya lo saben mejor, ni digo qué ocurriría, pero podría ser, lo comentaba así con las palabras, ¿no? Algún albur, ¿no? Que ahorita sería impensable, pero bueno, eso se queda en la cuestión acá mental, ¿no? Pero acá pues está por escrito y se habla, así como es posible que yo opinara esto, ¿no? Por eso les digo, yo mismo lo releo y a veces pues sí me ha causado, no sé, ahorita que varios se han emocionado, como Luz, que le agradezco, don Antonio, de veras a mí también me daba ganas de llorar ahorita con algunas de las cuestiones, porque fueron tiempos muy bonitos y como dice el chico, sí, segurísimo, no solo de que nos leíamos, me leía, lo leo con muchísimo gusto, sino que varias de las anécdotas ahí plasmadas seguramente surgieron ahí en la facultad, sí, obviamente. Gracias. Sí, bueno. Bueno, mi querido Carlos, a mí me parece que la publicación de este libro, con la compilación que se ha hecho, a mí sí me parece que llega como en un momento muy oportuno en la vida del instituto y en tu propia vida. Y voy a decir por qué. Este asunto de escribir sobre la vida cotidiana de manera tan cotidiana parece fácil, es muy difícil. Eso no lo hace cualquiera. O sea, escribir con esa solvencia, con esa claridad, con esa transparencia sobre cosas de la vida cotidiana, eso parece hay que ser muy inteligente y tener muy aguzada la pluma
para no caer, ya lo decía Hugo, en estos extremos que abaratan los problemas de la vida cotidiana y la propia escritura. Eso por un lado. Y es que me llamaba la atención que al tener reunidos los diferentes textos en un libro, ya suenan y dicen cosas diferentes que cuando la gente los haya leído en su momento cuando iban saliendo cada 8 días. O sea, hoy esto tiene un mensaje que es diferente al que tuvo hace tiempo. Y tú eres el director del instituto. Desde hace varios años hemos tenido en el instituto este congreso internacional que ha tomado tanto vuelo de praxis y vida cotidiana. Y siempre tenemos el riesgo de que el congreso que quiere tratar sobre la vida cotidiana termine afectado por esos vicios académicos que tenemos. Y yo creo que tu libro, ahora con un estudio completo, vuelve a llamarnos la atención de que el esfuerzo grande está en que sigamos hablando de la vida cotidiana de manera muy cotidiana, sin abaratarlo y esforzándonos por limpiar la mirada y tratar de ver la realidad pues con esa, digamos, frescura y transparencia con la que tú nos ilustras muy bien aquí. Claro, el problema es pues que no todos tenemos esas habilidades y capacidades que tú tienes. Yo de verdad lo agradezco mucho, ya que estamos aquí confesándonos, y una de las cosas que agradezco es tener tu amistad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo más que nada, yo como te lo dije el día que me dijiste que me invitabas a la presentación del libro, te lo repito, me dio un chingo de emoción que por fin saliera ese hijo pendiente que teníamos, porque fue trabajo de familia. Creo que Javi también ha sido como bien importante todo este proceso. Te felicito, tú sabes que siempre te he admirado y te seguiré admirando mucho, pero precisamente en este trabajo yo creo que lo hiciste siendo tú, en la esencia de todo tu ser, y creo que se ve reflejado, ¿no? Me da mucho gusto ver todas las personas que te están acompañando porque es el reflejo de lo que tú siempre has sido. Y así como dice mi papá, adelante, que venga la segunda parte. Ya, como tú dijiste, ya ahora tienes el doctorado, ya vas académicamente muy avanzado, que yo creo que podría ser otra perspectiva que te podría dar, pero sí que te hace falta el segundo. Muchas felicidades, te agradezco que lo hayas hecho, porque también era un pendientillo que teníamos ahí de nuestra vida juntos. Felicidades. Sí, muchas gracias. Como comentábamos, porque esto también es interesante, los textos fueron efectivamente, ahí lo digo también en el estudio introductorio. ¿Te acuerdas que se entregaban en un disco? Bueno, no trasladaban por correo electrónico, pero si no en un disquete de los 3,5, o de qué robos estamos, ¿no? Porque se entregaron así. Entonces, cuando salían del papel, yo sí los fui guardando, efectivamente, si lo guardé en los periódicos, pues ya se van poniendo amarillos y eso, entonces fotocopié todos los artículos, están en una carpeta, y de ahí los transcribió a mano Belli, ¿no? Por eso ahí lo menciono, que muchísimas veces los transcribió todos, y son los que les pasé luego ya pues, en los formatos actuales, pero imagínense, ¿no? Gracias. No parece que se lo den. No, pues nada, papá, siguiendo de lo que decía mi mamá, yo me viene un poco a la mente como en la época de los romanos, cuando se premiaba a alguien por alguna publicación, se premiaba no solo el trabajo, la parte objetiva, sino lo subjetivo a la persona, no al individuo que hacía el trabajo. Y creo que, bueno, los comentarios que todos han hecho, el mismo texto, es eso, una parte tuya, no meramente un archivo que se publica y que está disponible a la lectura de todos los demás, sino sí algo tuyo como persona, no tanto como el doctor Carlos González Di Fierro. Y sí, como tal creo que fue un trabajo familiar, de amigos también, que supiste perfectamente plasmarlo a través de ti. Y pues sí, muchas felicidades, papá. No, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Les recordamos que el libro está ya a la venta a un super precio para que pasen ahorita acá.
Queremos darle las gracias aquí a las personas que estuvieron en la mesa, a Hugo, a Natalia, obviamente al autor. Darle las gracias a ustedes que se hicieron un espacio en jueves a las 12 del día. Muchas gracias. Y pues bueno, a nombre del Instituto de Investigaciones Filosóficas, les damos las gracias por habernos acompañado.